Chicos, vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenos días. Luchito, ¿no? Eh, ya está. Buenos días, Yamila, Elizabeth, Naomi. ¿Qué tal, Fercho? Buenos días, Reina. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a compartir el material. Eh, buenos días, Orlando, Araceli. Buenos días. Bien, chicos, vamos a empezar. Este, vamos a trabajar. Bien, vamos a trabajar el temita de esta semana. Está relacionado a los textitos. Em, bueno, primero lo primero, lo que vamos a considerar, bien, respecto a los textitos académicos, que es el tema que vamos a avanzar, ¿ya? Em, soy tu profesor, profesor Kawina, por si no te acuerdas de mí, la semana pasada ya estuvimos por ahí, ¿no? Avanzando un poquito. Profesor Gerson Ovino, vamos a trabajar textos académicos. Eso es un tema muy importante, no solo para la universidad, para que postules, sino en realidad es cuando ya estés dentro de la universidad también. Es un tema que tú vas a avanzar dentro de la universidad de forma práctica, no de forma teórica. ¿Qué quiere decir? Que te van a pedir que hagas textos académicos en tus tareas, ¿no? Tus famosas tareas, ¿no? Que hagas una monografía, que hagas un artículo científico. Cuando termines tu carrera tienes que hacer una tesis. Ahí entran los textos académicos. Bien. Bueno, profe, cuando hablamos de textos académicos, antes de eso, se observa, ¿no? Sí se observa, ¿no? La pantalla, se me escucha bien, ¿verdad? Gracias, Yamila. Listo. Gracias, Natalie. Gracias, chicos. Bien, gracias, Rose. Bien, chicos, entonces vamos a explicar un poquito este temita. Profe, textos académicos. Los textos académicos son fundamentales para que tú divulgues el conocimiento. Eso es la base, ¿ok? Divulgar el conocimiento científico. ¿Bien? Eso es lo que se busca, divulgar conocimiento con los textos científicos, ¿ya? Académicos. Profe, los textos académicos, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que consideramos cuando hablamos de textos académicos? Mira, cuando hablamos de textos académicos, estos textitos buscan y se desarrollan en un lugar científico, ¿ya? Aparte de que estos textitos, ojo, aparte de que estos textitos, divulgan el conocimiento, ¿qué es lo que hacen estos textitos? Estos textitos también, bien, están enfocados o se dan en un contexto científico, ¿ok? En un contexto científico. Eso es importantísimo. Bien. Entonces, ese contexto científico, ¿dónde lo vas a conocer o dónde lo vas a manejar? Lo vas a manejar propiamente en universidades e institutos de investigación. Bien. Profesor, los textos científicos buscan que la ciencia avance, que la sociedad mejore. Bien. Eso es lo que buscamos. ¿Sí? Por eso deben de compartirse los textos científicos. ¿Qué características tiene un texto científico? Mira, el texto científico es intertextual. ¿Qué es inter, profesor? Inter es que se relaciona con los demás, ¿ok? Intra es a ti mismo, a uno mismo. Entonces, profesor, intertextual, ¿qué quiere decir? Esto es en literatura también lo puedes conocer un poquito, ¿no? Que en literatura también es intertextual, ¿no? La literatura, ¿por qué? Porque nace de otros textitos. Bien, igual es esto, ¿no? Los textos académicos nacen o forman parte de otros textos, como a partir de las citas textuales. Esto es importante. ¿Cómo te das cuenta que nace de otros textos? A partir de las citas textuales, porque tú estás sacando una información de otro texto para colocarlo en tu texto, ¿no? En tu monografía, en tu ensayo. Por eso nace de otros textos. ¿Bien? Es importante. Profesor, después se produce en un contexto científico, ¿ok? El contexto científico quiere decir, aquí, ¿no? En pocas palabras, universidades, institutos, institutos de investigación. ¿Bien? Eso es donde se da. Por ejemplo, aquí en el Perú, tenemos la educación superior, ¿no? La educación superior se divide en universidades e institutos.
Entonces, profesor, en el caso de universidades, el fin es eso, ¿no? Que las universidades buscan la investigación, ¿no? Realizan investigación. En el caso de los institutos también, pero es poco, ¿no? En el Perú, pero en otros países sí, ¿no? También los institutos realizan investigación. Y aparte, hay solo centros, instituciones que se dedican a la investigación, a la ciencia, también. Todo eso en un contexto científico académico. Profesor, comunica resultados. Comunica resultados. ¿Qué significa? Tienes que dar a conocer pues lo que has hecho, lo que has investigado. No tienes que guardártelo para ti. Bien, porque si te lo guardas para ti, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de guardar algo que tú has investigado con mucho tiempo y y que quieres que contribuir a la humanidad? Pues no tienes que guardártelo, tienes que compartirlo. Bien, hay que compartir los resultados. Bien, compartir los resultados es importantísimo. Bien. Profesor, busca persuadir su validez. ¿Qué significa esto? Persuadir que es creíble, que sea comprobado, ¿bien? Que contribuya a la ciencia. Eso es lo que se busca, ¿bien? Que sea comprobado, ¿bien? Comprobado. Eso es importante, que contribuya a la ciencia. Eso es importantísimo, ¿ya? Y eso es lo que buscamos nosotros en estos textitos, ¿bien? Profe, después tenemos que los argumentos claros. Ah, aquí tú vas a utilizar, ¿sí? Cuando yo hablo de argumentos claros, es que tiene que ser preciso, ¿bien? Y claro. Es decir, tiene que ser exacto. No tienes que estar, demorarte interpretando. Aquí además no vas a tener la opinión, digamos, negativa o una opinión, digamos, que está a base de las costumbres, a base de tus emociones, ¿no? No es subjetivo, sino que es todo lo contrario de lo subjetivo, es objetivo, ¿bien? No nace de las emociones, sino nace de la investigación, de lo que has realizado, ¿bien? Listo. Profesor, mantiene un discurso formal. ¿Qué quiere decir? Aquí vas a utilizar tecnicismos. La jerga profesional. Bien, porque hay dos tipos de jergas, ¿ah? No lo olvides. Está la jerga social y la jerga profesional. Tú, cuando estés en la universidad, vas a tener tu jerga profesional. ¿Qué quiere decir? Tus tecnicismos, tus palabras propiamente de tu carrera, que solo personas de tu carrera, profesionales de tu carrera van a entender. Bien. Profesor, entonces el discurso formal es importante, ¿no? Y además tiene que ser sobrio, preciso, exacto, ¿no? No tienes que utilizar jergas sociales, ¿no? Palabras que no existan. Palabras científicas muchas veces. Profesor, orden lógico. ¿Qué quiere decir? Tu texto tiene que ser coherente, ¿ok? Tiene que ser coherente. Eso es lo que tienes que buscar. Bien, tiene que estar ordenado, tiene que seguir una secuencia, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿no? No puedes empezar con las conclusiones, tienes que empezar con la introducción, tienes que presentar el tema, no puedes saltar ese orden, ¿ok? Eso es importante. Bien, chicos, eso sería entonces respecto a las características de tu textito. Entonces no te vas a olvidar intertextual, contexto científico académico, resultados, persuadir por su validez, argumentos claros, un discurso formal y un orden lógico. Bien, profesor, después tenemos la estructura. Mira, la mayoría de textos académicos tienen una estructura común, la que todos comparten, que es la introducción, el cuerpo y desarrollo, y el cierre. Bien, o conclusiones. Profe, en la introducción, ¿qué voy a tener? En la introducción tú vas a tener, ojo, en la introducción tú vas a tener, o vas a manejar, bien, vas a manejar el tema. Primero lo primero, presentas tu temita, ¿ya? Eso es lo que haces. Luego de presentar el tema, vas a presentar el objetivo, la intención, tu propósito. ¿Por qué estás haciendo, no? Propósito. ¿Bien? Eso es importante. Tu propósito, tu objetivo de tu investigación. Luego describes el contenido del texto, o sea, qué es lo que tiene tu texto, ¿ok? ¿De qué trata? ¿Bien? ¿De qué va a tratar? ¿Qué vas a abordar en tu textito? Profe, en el cuerpo de desarrollo tú vas a poner lo que vas a tratar, ¿no? ¿Qué quieres tratar, ¿no? Vas a tratar, por ejemplo, no sé, sobre la personalidad. Entonces empiezas a explicar qué es la personalidad,
de qué trata, si estás a favor o en contra de, no sé, de algún tipo de personalidad, de algún tema en específico. Entonces empiezas a argumentar, empiezas a describir, a narrar, a poner tus ideas, ¿no? A poner también la teoría. Aquí pones la teoría, por si acaso. Bien, es importante la teoría, ¿sí? Listo. Bien. Después vas a tener el cierre. Bien, después vas a tener el cierre o las conclusiones. Como dice el mismo nombre, ¿no? Conclusiones. Claro, vas a agregar conclusiones, pero aquí tú haces lo siguiente, haces un resumen de todo. Es como un pequeño resumen. Bien. Vas a colocar también los resultados? Es importantísimo. Resultados. Profesor, he hecho una hipótesis, claro, los resultados de la hipótesis, si has planteado, ¿no? Bien, si has planteado la hipótesis. Puedes plantear alguna recomendación, ¿no? Que quieras dar, ¿no? Bien, listo. Eso puedes ir planteando en las conclusiones. No solo conclusiones propiamente, ¿no? Sino tus conclusiones tú las vas redactando. Las conclusiones son tuyas, nacen de ti, por si acaso. El marco teórico, el desarrollo, nace pues de otros textos, ¿no? Pero las conclusiones nacen de ti. Tú las has tenido que realizar. Bien. Profesor, ¿qué tipos de textos conocemos? Hay bastantes académicos, bastantes textos académicos, pero los más comunes y los que te van a dejar en la universidad son estos. La monografía, pobre de ti con la monografía. No, bueno, estos textitos, todos son fáciles, ¿ya? No son difíciles. Pero mira, la monografía, mono es uno, ¿verdad? Grafo es escritura. Entonces, profesor, la monografía es un textito que aborda ¿cuántos temas? Aborda solo un tema, ¿ok? La monografía es un tipo de texto que aborda un temita, chicos, ¿ya? Un tema específico. Bien, no te vas a olvidar, es un tema específico, solo es un tema, pero vas a profundizar en ese temita, ¿ya? Me profundizas en ese tema. Profe, la monografía, bien, tiene cierta estructura. La monografía, ojo, la monografía es de carácter informativo y expositivo, ¿ok? Explicativo, mejor dicho, ¿ya? Tiene un carácter informativo y además te explica, ¿ok? Y las monografías, ¿qué tipo de textos son? Son textos expositivos, ¿ok? Las monografías son textitos expositivos, eso no te vas a olvidar, porque simplemente te van a informar, te van a dar información, te van a explicar un poquito y nada más, no hay postura del autor, ¿bien? Eso es importantísimo. Profe, ¿qué características tiene mi monografía? Tu monografía tiene que ser precisa y clara, importantísimo. Eso tiene que tener todos los textitos. Tu monografía es informativa y explicativa, importantísimo. Tu monografía tiene un objetivo delimitado, es decir, un tema específico, ¿ok? No te vas a olvidar. ¿Y cuál es el fin de la monografía? Que la tienes que compartir pues con los demás. ¿Sí? Divulgar ese conocimiento, esa investigación de un tema exacto, de un tema preciso. Bien, vamos a la estructura. El fin es la estructura. Profe, tu monografía empieza con tu portada. Aquí están todos tus datitos, todos tus datitos. Bien. Profe, después tengo el índice. En el índice tú vas a considerar lo siguiente. Vas a considerar los títulos, subtítulos, ¿no? Todos los apartados que estás manejando. Bien. Y el número de páginas, obviamente, en donde se encuentra cada título, cada tema, cada subtítulo. Después del índice tienes la introducción. En la introducción, ¿qué haces? Presentas el temita, como hemos visto aquí, ¿no? Presentas el temita. Bien. Luego dices por qué estás investigando, ¿no? Tu objetivo, ¿no? Explicas por qué, ¿bien? Y haces un pequeño detalle de lo que vas a abordar, ¿bien? Eso es lo que haces en tu introducción. Lo que hemos dicho en la parte de arriba. El contenido temático o desarrollo. Aquí tú vas allá a profundizar, vas a detallar, vas a desarrollar los temas, ¿bien? La teoría. En el desarrollo es todo lo teórico, ¿bien? La teoría, ¿bien? Profesor, después de desarrollar, ¿no? Citar, poner mi teoría, ¿no? Uno por uno, ¿qué hago? Ah, ya, vas a tus conclusiones. Vas a tus conclusiones y ¿qué haces? Tus conclusiones tienen que ser coherentes. Las conclusiones prácticamente es un resumen de todo, donde vas a plantear tu tema, planteas tus objetivos, pones un poquito de resumen de tu teoría nuevamente, ¿no? Eso es lo que haces en tus conclusiones. ¿Bien? Pero son propias, tuyas, no nadie más las tiene que hacer, no tienes que citar. Tus conclusiones las has hecho tú. ¿Bien? Profesor,
Después puedo poner recomendaciones, sí, puedes poner una propuesta, qué te ha dificultado en la investigación, no has encontrado información, por ejemplo, ¿no? Bien, para que las personas que lean tu artículo, tu documento, tu monografía, pues puedan guiarse, ¿no? Pones notas de página, estas notas de página son información adicional, bien, que puedes agregar, ¿sí? Normalmente los libros tienen, ¿no? Algunos libritos, los libros antiguos, ya no se coloca muchas veces nota de página, solo en las monografías, pero antes se colocaba casi en todos los textos. Profesor, referencias. Aquí tú pones todos los documentos que has utilizado, toda la información que has buscado. Bien, después pones tus apéndices y tus anexos. Profesor, recuerda que bien, el apéndice, ¿qué son? Son las tablas, las figuras, las imágenes, etcétera, etcétera. Y tu anexo, bien, y tu anexo son los documentos que quieres agregar. Bien, eso es lo que tienes que manejar sí o sí. Listo. Puedes manejar entonces eso respecto a la monografía. Profesor, en pocas palabras, la monografía, ojo, en pocas palabras, la monografía es podríamos decir que la monografía es un copy-pega, ¿no? Sacar información de otros textos, extraer información, pero esa información tienes que interpretarla, tienes que explicarla. ¿Bien? Solo eso, no tienes que decir si estás a favor o en contra de esa información, simplemente tienes que explicarla, detallarla, ¿no? Nada más, es como una exposición, ¿no? Podríamos decir también. Nada más, eso es lo que hace la monografía. Profe, después tengo el ensayo argumentativo. El ensayo es está conformado por una tesis y argumentos. Pregunta, ¿qué es la tesis, chicos? ¿Qué es la tesis en un ensayo argumentativo? ¿Qué es la tesis? A ver, para ver de paso si estás ahí. ¿Qué es la tesis? Ahí está, Elizabeth dice una postura. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Elizabeth? Sí, idea que busca ser argumentada, Orlando, resolver un problema, Neil. Ahí está Neil, no me has saludado, mira, te pasas. Percho, ahí está análisis, ¿no? Crítico, un problema, Elizabeth, un punto de vista, una práctica de mi aprendizaje, perfecto. Cuando hablamos de tesis en el ensayo, ¿bien? De tesis en el ensayo, propiamente es, bien, de tesis en el ensayo, chicos, es la postura, como han dicho, ¿no? La postura que tiene el autor frente a un tema. Es decir, si está de acuerdo o está en desacuerdo. Afirmación y negación. Esa es la tesis, ¿no? Perfecto, Melissa y también Elizabeth, ¿no? Habían dicho, ¿no? Entonces, la tesis es eso, criticar, ¿no? Vamos a criticar un tema. Resolver un problema va en el texto, que es una tesis. ¿Bien? En el texto que te piden cuando cuando termines tu carrera, ¿ya? Pero la tesis dentro de un ensayo argumentativo es la postura que tiene el autor, la posición que tiene el autor frente a un tema, si es afirmativo o negativo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, profesor, la tesis se defiende con argumentos, ¿no? Ya Melissa lo dijo perfectamente, ¿no? La tesis se defiende mediante los argumentos. Eso tienes que grabártelo muy bien. Te lo digo porque probablemente tú ya has hecho, ¿no? En el colegio te han pedido tesis, o sea, ensayo, perdón, ¿no? Sí o sí te han pedido en el colegio ensayo, o sea, y si no te han pedido, ya lo has leído al menos, ¿no? Pero algo te han pedido, ¿no? Y si no te acuerdas, pero te han pedido, ¿no? Yo lo sé. Bien, por ejemplo, para el concurso del Estado, ¿no? Los que han estado en colegios nacionales o públicos, ¿no? Bueno, algunos particulares también, ¿no? Les piden el concurso, está el concurso de José María Arguedas, ¿no? Que les piden hacer ensayos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, has tenido que hacer un ensayo argumentativo, ¿no? Bien. Profe, la tesis revela la postura del autor. ¿Qué quiere decir tu punto de vista, si estás a favor o estás en contra de ese tema? ¿Cómo yo voy a comprobar esa tesis? ¿Cómo yo defiendo esa tesis? Con tus argumentos, ¿ok? Por eso digo, ¿no? Esos argumentos tienen que ser creíbles. No vas a citar, pues, no sé, Wikipedia, ¿no? No vas a citar monografías.com, no vas a citar El Rincón del Vago, ejemplos.com. Tú tienes que citar autores que hayan investigado sobre ese tema. No puedes citar cualquier página, cualquier autor. Tienes que buscar personas
que te den argumentos confiables, válidos, creíbles para defender tu postura. Bien, eso es importantísimo. Es como un debate, ¿no? Prácticamente. Tienes que buscar que el público te crea, ¿sí? Entonces, profesor, dentro de mi ensayo yo puedo decir que es expositivo. ¿Por qué es expositivo? Porque te da información, ¿bien? Te da información. Eso es lo primero. Pero no solo me basta con la información. Esa información que tú vas a plantear en tu ensayo, tienes que utilizarla ¿para qué? Para convencer a tu público, ¿bien? Para convencer a tus lectores, a esa comunidad científica que te va a leer. Ese es el objetivo. Después, tienes que utilizar esa información de forma ordenada, coherente, lógica. Bien, tus argumentos tienen que ser ordenados, desde el argumento más importante hasta el menos relevante puede ser, pero obviamente todos tienen que ser importantes. Pero tu primer argumento es tu base, tu fuerza, ¿no? Ya después tienes otros argumentos. Después es riguroso porque obviamente es confiable, tiene fuentes confiables, tienes que buscar en internet. Es breve, los ensayos no son extensos, no son largos. Una carita, dos caritas, ¿no? Nada más. Dialógico. Obviamente tiene que tener los puntos de vista, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Los ensayos son como un debate prácticamente, ¿no? Tú vas a contrastar tu información, tu investigación con otros autores, ¿bien? Con otras personas que lean tu investigación. ¿Qué debe tener tu ensayo, chicos? Título. El título tiene que ser un título llamativo, ¿ya? Llamativo. Un título llamativo. Importantísimo. Después, en tu introducción tú pones el tema, ¿bien? Pones el tema, pones la tesis, la postura y organizas el texto. Te pueden preguntar, ¿no? ¿Dónde encuentro o en qué parte del ensayo argumentativo encuentro la tesis? La respuesta es en la introducción, ¿ok? La tesis tú la vas a encontrar en la introducción, o sea, tu postura, ¿bien? La postura del autor. Después, luego de encontrar esa tesis, has explicado un poquito cómo va a ser tu texto, vas a poner tu argumentación, vas a dar los detalles, vas a informar sobre el tema y vas a poner tus argumentos uno por uno, párrafo. Cada párrafo que yo encuentre en la argumentación significa que es un argumento. Bien, si yo tengo entonces 5 párrafos, son 5 argumentos que voy a encontrar referentes a tesis. Profesor, la conclusión. La conclusión es un resumen de todo. ¿No? Pones otra vez la tesis, pones tu argumento uno, tu argumento 2, tu argumento 3, resumidos, ¿no? Con tus propias palabras. Ya no vas a citar, ¿no? Con tus propias palabras. Profe, referencias. Aquí es, bueno, tú sabes qué son las referencias, toda la información que has buscado, los documentos, los archivos, las tesis, los artículos científicos, los libros que has utilizado para tu artículo. Bien, noticias, todo lo que hayas buscado. Y tus anexos, en algunos casos los anexos son adicionales, depende del autor, depende de la persona. Normalmente los ensayos no tienen, pero puedes agregarlo si quieres. Es libre, ¿no? Dependiendo lo que tú necesites para tu ensayo. Si tú crees que es necesario agregar un documento, un texto largo, o un cuadro, un mapa, algo importante, una imagen, pues puedes hacerlo, ¿no? Y pones tu anexo. Profe, la tesis. Eso es lo que te va a acompañar tus últimos años de la universidad. Bien, los últimos añitos de tu universidad. La tesis te va a acompañar. ¿Sí? Tú ya tienes que ir pensando, cuando ni bien ingreses a la universidad, cuando estés en tercero, en cuarto año, ya tienes que pensar un tema para tu tesis. Bien, porque probablemente creo que tú vas a hacer 2 tesis, una para bachiller y una para tu título. Entonces, tienes que ir viendo, ¿no? O algunos dicen, ¿no? Tesina y tesis, ¿no? Bueno, pero tienes que ir pensando ya tu tema de investigación, para que no en quinto año terminas tu carrera y recién piensas tu tema, te va a demorar más tiempito, es un consejo. Bien, entonces, profe, la tesis. Palabra clave, resolver un problema. Esa es la palabra clave, ¿ya? Esa es las palabras claves. Resolver un problema. Eso es lo que buscamos con la tesis, ¿ya? ¿Cómo lo resuelvo? Pues investigando, ¿no? Buscando información. Tengo que buscar información sobre ese problema y después tengo que plantear, ¿no? Cómo resolver ese problema, ¿no? ¿Cómo? Tienes que buscar información, tienes que ser objetivo, es una investigación rigurosa, documentada. ¿Por qué documentada? Porque vas a buscar bastantes documentos e información, ¿no? Bien, eso es lo que se busca en la tesis.
Sí, la tesis es un tipo de textito que busca algo nuevo, digamos, ¿no? Muchas veces algunas tesis no son así, ¿no? En la realidad, pero un propósito sería eso, ¿no? Que la tesis sea algo nuevo, ¿ya? No te vas a confundir entonces tesis como texto y tesis como postura, ¿ok? Muy diferentes, ¿sí? Listo. Profe, la tesis tiene carácter expositivo y tiene carácter argumentativo a la vez, ¿bien? Porque obviamente me da información, pero también me da, me plantea una postura, ¿verdad? Que tiene el autor y que tiene que defender esa postura, tiene que investigar sobre esa postura. Profe, tipos de tesis. Los tipos de tesis según el nivel de investigación que tú vas a manejar. Por ejemplo, la exploratoria. ¿Tú cuál vas a hacer? ¿Tú vas a hacer la exploratoria, la descriptiva o la explicativa? Profe, obviamente la más difícil, ¿verdad? Las más difíciles. Vas a hacer la exploratoria o la explicativa, no vas a hacer la descriptiva, que es la más fácil, pues, ¿no? La más común, que casi todos las hacen, ¿no? Bien, tú vas a hacer la exploratoria. ¿Cómo, profe? Yo voy a hacer algo nuevo. Quiero innovar en la ciencia. Quiero ser el próximo Einstein, profesor. Quiero ser el próximo, no sé, investigador, pues, reconocido, ¿no? Yo descubrí una enfermedad, profesor, ya está. Listo, algo nuevo. Por ejemplo, yo estaba viendo en internet un video que me dejaron observar que era sobre antropología. Eso es, por ejemplo, una investigación exploratoria. Porque, ¿qué es lo que hacían estos investigadores? De alguna otra forma, se sumergían, ¿no? Vivían con los indígenas, ¿no? Y estos investigadores, pues, planteaban algo nuevo, ¿no? Conocían algo nuevo sobre los indígenas y planteaban muchas veces investigación exploratoria, ¿no? Bien, este investigador decía, no, yo le regalé un chamán con el que conviví un año, me recibió, me daba información, me enseñaba, ¿no? Entonces, yo conviví con él y le regalé, pues, en agradecimiento un reloj carísimo, un reloj de pared, así que se puede colgar. Y al siguiente año que vuelvo, ese reloj estaba colgado en el techo y servía para espantar insectos, decía, ¿no? Y dice, pero ese reloj me ha costado carísimo, ¿por qué, no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que es algo nuevo para ellos y tú puedes explicar en tu investigación. Puede ser una enfermedad, ¿no? La cura, una investigación sobre una enfermedad nueva, ¿no? Bien. La investigación descriptiva, la descriptiva es la más común, es la que más se hace, la que más se utiliza. Bien. Por eso te decía, ¿no? Tú no vas a hacer esa, pues, tú vas a hacer algo innovador, nuevo, pues, ¿no? No la común, la descriptiva, no, todo el mundo la hace. La correlacional descriptiva, todo el mundo la hace. Propiedades, características, es lo único que tienes que decir. Nada más explicar un poquito, no vas a detallar, no vas a profundizar. Simplemente haces un detalle de las características y las propiedades del tema. Ya está. Por ejemplo, yo tengo en mi área puede ser investigar, no sé, problemas de autoestima. La autoestima o puede ser también, no sé, el autoconcepto, ¿no? ¿Te conoces o no te conoces? Entonces, estudiantes que tienen bajo autoestima o bajo autoconcepto, no se conocen. Entonces, yo puedo estudiar eso, ¿no? Simplemente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué características, qué cualidades tienen los estudiantes que tienen bajo autoestima o bajo autoconcepto? Listo, fin, ya está. Nada más. Bien. Voy a analizar si puedo hacer una propuesta, sí, pero solo queda ahí. En el caso de la explicativa, bien. En el caso de la explicativa, dos carreras, Neil, dos carreras. En el caso de la explicativa, responde las causas de los sucesos, los fenómenos. Es algo nuevo. La explicativa es poco usual, porque mira, ¿qué sucede? La descriptiva, mira, un ejemplo claro es, a ti te ha pasado en el colegio. En el colegio te pueden haber ¿qué pueden haber dicho? En el colegio han ido a tomarte una encuesta, profesores, ¿no? De último año, ¿no? De educación, o psicólogos, ¿no? De psicología. No, probablemente, ¿no? Sí. ¿Les han tomado alguna vez una encuesta? No, no sé, de rendimiento académico, no, encuestas, no hay encuestas de rendimiento, ¿no? De uso del celular, autoestima, no sé, comprensión lectora, ¿no? Encuestas, ¿no? Sí les han tomado. Entonces, pregunta, luego de que te han tomado esa encuesta, ¿has vuelto a ver a ese investigador? ¿Lo volviste a ver? ¿Qué tal alguno de ustedes? Sí, nunca, después ya nunca más apareció, ¿no? Te tomó una vez la encuesta y desapareció. Bien, nunca más, ¿no?
pero tus datos están ahí, ¿no? En esa investigación, obviamente, la población, ¿no? Que es anónimo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero esa es una investigación descriptiva, por ejemplo. Claro, un choque y fuga y ya está. Esa es una investigación descriptiva. Que yo voy con la población, tomo una encuesta, aplico, fin, nada más. Con los datos que tengo, voy a hacer mi estadística, voy a hacer la descripción, las características, fin, ya está. Nada más. Esa es una descriptiva. Por eso es la más fácil, ¿no? Porque te demora menos tiempo. Y la explicativa es todo lo contrario. Probablemente alguno de ustedes, ¿qué tal? Ha tenido un investigador en su colegio, ha ido a hacer su tesis, donde les toma la encuesta en la primera semana, tiene los resultados y ¿qué hace? Aplica sesiones, talleres, ¿no? Charlas, a la semana una vez o dos veces a la semana, por 3 meses, o 2 meses, o medio año. Luego vuelve a tomarte una encuesta o te toma una prueba y ve si has mejorado o no. Esa es una explicativa, demora más tiempito. Bien, y va a explicar, como dice, no explica, detalla, va a mencionar las causas, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a manejar también, ¿no? En las investigaciones explicativas. ¿Demora más tiempito? Sí, por el hecho de aplicar, ¿no? Talleres, investigaciones, ¿no? Pero es más rigurosa, más bonita también, ¿no? Pero sí demora un poquito y haces una propuesta, ¿no? Entonces, probablemente, ¿no? Muchas veces hemos sido partes, todos, me incluyo, de investigaciones más descriptivas que explicativas, ¿no? Pero hay casitos. Bien, profe, la estructura de mi tesis. Esta es la estructura que propone la UNSA, ¿ok? La universidad la propone, pero cada universidad maneja su estructura por si acaso, ¿ya? Cada universidad maneja su estructura. Pero esta es, digamos que una general, ¿no? Por ejemplo, todas las universidades tienen una portada. Ahí en la portada están los datos, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, mira un ejemplito, ¿no? De la portada. Acá está. ¿Cómo debe ser tu carátula, ¿no? Ahí tienes la universidad, a qué facultad perteneces, la escuela a la que perteneces, bien, pones tu título, pones tus datos, quién ha presentado la tesis, cuál es el objetivo de tu tesis, o obtener el título, obtener tu maestría, tu doctorado, y pones. Después pones el asesor, quién te asesoró, quién te guió, y el año, ¿no? Bien, que se está presentando esa tesis. Es de la portada, nada más. Después pones una hoja de presentación donde están los datos del jurado, pones tu dedicatoria. Aquí ten mucho cuidado, con la dedicatoria, ¿no? Tú puedes dedicar a quien quieras, ¿no? A tu papá, ¿no? Por ayudarte, ¿no? En la universidad, a tu mamá, ¿no? Porque todos los días te despertaba tempranito para que vayas a clase, los 5 años, ¿no? A tu perrito, ¿no? Porque es tu fiel amigo, a tu ex, no sé, a quien quieras, ¿no? Puedes poner a tu peor es nada si quieres, pero ten mucho cuidado si pones a tu peor es nada, ¿no? No es recomendable porque ha habido casos donde ponen a su enamorado, su enamorada, su peor es nada en la dedicatoria, pero tú sabes que nada dura para siempre, todo tiene su final. Por lo tanto, terminan, después de 10 años ya estás casado, ¿no? Otra vez no te has casado, ¿no? Y tu pareja te pide, ¿no? Oye, a ver tu tesis, ¿a quién has dedicado? A ver. Y dice, no, Pepito, Pepita, ¿quién es, no? Tú, mi primo, mi prima, pues no, ya, no, no, y recuerda que eso perdura por siempre, ¿ah? O sea, tu tesis va a estar ahí a quién estás dedicando, tienes que saber. Agradecimientos, puedes agradecer a tu profe, ¿no? Que te inspiró, ¿no? Ahí está, mi profesor Gerson Kawin, ahí está, ¿no? Desde la academia me inspiró, pues, ¿no? Iba a ser ¿no? Amigato, ya está, ¿no? Ese, ¿no? Al quien tú quieras. Después pones índice, hay 4 índices que tú tienes que manejar. El índice de contenidos, el índice de tablas, el índice de gráficos y el índice de figuras, ¿ya? Contenidos, toda la teoría que tú has manejado, ese es el que todos utilizamos. El de tablas, tú vas a agregar 10 tablas, tienes que tener ahí 10, tu índice ahí de tablas, ¿no? Donde te especificas en qué página están las 10 tablas. Igual los gráficos, igual las figuras. Puedes poner abreviaturas, en algunos casitos, se sugiere, sí. El resumen, tienes que poner el resumen con algunas palabras claves. Pones tu abstracts y tus case words, también tus palabras claves en inglés, tu resumen en inglés es el abstract, ya no te vas a olvidar, ¿ah? El abstract es el resumen en inglés, ¿ok? Eso es importante. Y tus palabras claves en inglés, ¿eh? Palabras clave en inglés, ¿sí?
No te vas a confundir, ¿ya? ¿Qué tal en la universidad? El profe te dice, Astra, tú, ¿ah? ¿Qué es eso? No, no, tú dices, ah, ya, el resumen, ¿no? Listo, tú ya sabes, ya. Introducción, que en la introducción tú tienes que poner por qué estás investigando, pones tu tema y después pones tus objetivos. Tu introducción no tiene que ser mucho, una cara, dos caras, nada más, ¿no? No puede ser más. Después, mira, hasta aquí, ojo, mira, hasta aquí, ya, hasta introducción, ¿bien? Hasta ahí, ¿tú qué vas a hacer? Todo eso, hasta ahí es en números romanos, ¿bien? Números romanos, es decir, uno, dos, tres y así sucesivamente, ¿bien? Hasta ahí es en números romanos. Luego desde el capítulo 1 hacia adelante, vas a hacer en números arábicos. Uno, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Números arábicos. ¿Bien? Eso es lo que vas a manejar. ¿Bien? Es importantísimo entonces. Eh, el capítulo uno, aquí tienen los capítulos. Tienes el capítulo uno que es el marco teórico. ¿Bien? Ahí vas enumerando la página con el número arábico. Después tienes el capítulo 2 que son los materiales y el método, ¿no? La metodología, qué materiales has utilizado, qué instrumento, qué encuesta has utilizado, qué población, ¿bien? Capítulo 3 resultados y discusión. Aquí tú colocas esa encuesta que te han aplicado en el colegio, por ejemplo, ¿no? Que creo que todos hemos sido partícipes, ¿no? La mayoría. Esa encuestita que te han aplicado, aquí vas a encontrar todas esas tablitas, esas tablas, esos gráficos, ahí en los resultados vas a encontrar. Bien, ahí están tus resultados. Profe, la discusión es cuando tú vas a comparar con otras investigaciones, bien, con otras investigaciones. Ahí entra la discusión, bien, que es importante también, ¿no? Conclusiones, ese resumen de todo, ¿bien? Normalmente, si tú has planteado, ¿no? Aquí en métodos tú planteas tu objetivo, ¿no? Acá está tu objetivo de la investigación. Si tú has planteado tres objetivos para tu investigación, en tus conclusiones tiene que haber tres conclusiones, ¿bien? Tú has planteado tres objetivos, ¿bien? Tres conclusiones. Normalmente se recomienda eso, ¿no? Recomendaciones. Aquí puede ser sugerencias, ¿ya? O propuestas que se dan, ¿no? Para una nueva investigación. Bien. Después vas a tener la bibliografía. No, bueno, en realidad se le dice referencia, ¿no? En la tesis no dice bibliografía, debe decir referencia, ¿ya? Que la referencia tú puedes citarla en APA, normas APA o normas Vancouver. Normalmente creo que los de sociales utilizan normas APA. En ingenierías, algunas facultades, o en biomédicas, algunas facultades, creo que utilizan Vancouver, pero la mayoría es APA, ¿ya? La mayoría. Y los anexos donde colocas, no sé, imágenes extra, documentos, ¿no? Administrativos que hayas utilizado, ¿no? Permisos que hayas solicitado, no sé, en la institución que has aplicado a la encuesta, que has aplicado a tu investigación, ¿no? Permisos que sí tienes que colocar, ¿no? Que es evidencias, ¿no? Que tienes que poner. Listo, esa es tu tesis, ¿no? Esa es tu tesis. ¿Ve? ¿Te das cuenta? La tesis es fácil. ¿Ya? Si tú dices que la tesis es difícil, no, fácil, ya, no te vas a olvidar, ¿ah? Bien, te vas a acordar de mí acá de unos 3 añitos, ¿no? Bien, donde vas a ya ir haciendo, ¿no? Bien. Wilmer, el truco real con un jurado. Bueno, es cuando ya presentas, ¿no? También, también. Mira, y ahí vamos a ver algo que dice bueno, Wilmer me dice por interno, ¿no? Pero es algo muy interesante y vamos a comparar por qué con las tesis y con los artículos, por qué los artículos son son, digamos, el boom actualmente. Primero, lo primero, los artículos científicos son investigaciones, sí, pero estas investigaciones, a comparación de las tesis, son revisados por pares. ¿Qué significa? Expertos, ¿ok? Expertos en la investigación, en el tema que tú has hecho. Si tú has investigado en medicina, has investigado, no sé, microbiología, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son microorganismos. Has investigado, has hecho una tesis sobre ese tema, has hecho un artículo, mejor dicho. Entonces,
Cuando yo envío mi artículo a la revista, porque recuerda que los artículos científicos los encuentras en revistas científicas, ¿bien? Entonces, cuando tú envías esa revista, hay revistas Q1, Q2, Q3, ¿no? Esta es la calidad de la revista, ¿no? Entonces, la más importante es la Q1, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú envías a estas revistas, a diferencia de la tesis, porque en la tesis influyen muchos factores para que te aprueben la tesis. Si has hecho una buena tesis, perfecto, no es necesario más. Pero a veces, ¿qué tal, no? Le caes bien al jurado. Listo, te aprobaron, pues, ¿no? Hiciste algo que era mal, algo que no estaba correcto, pero ya, pues, como caes bien, ya, aprobaremos, pues, ¿no? No, no sé, tantas cosas que puede pasar, ¿no? Pero el artículo científico no lo va a revisar una persona que tú conoces. Lo revisa un desconocido para ti. Esa persona ni te conoce, ni te ha visto en pintura probablemente. Es un experto en ese tema. Y solo ese experto tiene que, como te decía, ¿no? Una investigación en microbiología. Solo un experto en ese tema. No puede revisarlo un médico general, un biólogo experto en aves, un biólogo experto en mariposas o en mamíferos, ¿no? No puede ser eso. Y no tiene que ser un experto en microbiología. Por eso los artículos científicos también son investigaciones especializadas. ¿Bien? Especializadas, importantísimo. Son investigaciones que ya sean, que envías a una revista especializada, específica. Bien, hay revistas de medicina, revistas de educación, revistas de psicología, de todo hay. Bien, eso es importante. Los artículos científicos son precisos, ¿ok? Son breves, no tienen que ser extensos, ¿no? Los artículos normalmente no son extensos, son breves, rápidos podríamos ir rápidos de construir en cierto punto, ¿no? Las tesis demoran más, no lo negamos, pero el artículo puede ser más rápido, pero maneja cierta rigurosidad, ¿no? O sea, que también tienes que tener en cuenta, ¿no? A diferencia de la tesis, la universidad tiene un requisito, ¿no? Para la tesis. Los artículos varían dependiendo de la revista. No sé, yo tengo la revista de educación y esa revista me pide diferente estructura o diferente forma de presentar el artículo a otra revista de psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso podemos manejar, ¿no? Depende de la revista. Profe, características. ¿Qué debe de tener mi artículo? Tu artículo tiene que ser, como te dije, preciso, poco, conciso, exacto. No tienes que redundar, ¿no? Imposible redundar. Profesor, claro, tiene que tener un lenguaje comprensible, ¿bien? Un lenguaje, el técnico, pues también, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero no tiene que dificultar a la comprensión, ¿no? No vas a poner algo que ni tus compañeros de carrera, los profesionales que hayan estudiado contigo lo mismo, pues no entiendan, ¿no? Tiene que ser algo comprensible, porque es de fácil lectura, ¿no? Tiene que ser de fácil lectura. Profesor, brevedad. Como te decía, un artículo no puede ser, ¿no? No tiene que tener palabras exactas. Es como que tú compras una revista, una noticia, y las noticias pues no son extensas, las noticias son cortas, ¿no? No puedes estar leyendo algo, imagínate, ¿no? Que es de 30 40 hojas. ¿Tú crees que las tesis las leen, las 200 hojas que presentas en una tesis? No las leen. Lo único que leen que es en una tesis. Obviamente le dan una mirada, lo pasan en un software que también comprueba, obviamente, ¿no? El plagio, eso. Pero el jurado, ¿qué lee? ¿Qué prioriza? Prioriza tu introducción, tu metodología, le da una mirada general a tu marco teórico y ve tus conclusiones. También ve tus resultados. O sea, ¿cuáles son tus resultados? ¿No? Eso es lo que ve muchas veces, ¿no? No se ve más, ¿no? Porque leer una tesis de 200 hojas, de hoja por hoja, es complicado, ¿no? Entonces, por eso hay un software que comprueba todo ello. Los artículos, en cambio, sí se lo puede leer porque son 15 hojitas, ¿no? 10 hojitas, ¿no? No es mucho, ¿bien? Eso es lo importante. Eh, ¿Qué estructura debe tener mi artículo científico? La estructura que todos los artículos van a manejar es introducción, método, resultado y discusión. IMRID. Nada más, ¿ya? Profesor, pero recuerda, tu artículo tiene que tener título. Tiene que tener un título, ¿ya? Tiene que tener un título, eso es importante. El título normalmente se recomienda que tenga de 8 a 15 palabras, dependiendo de la revista. Hay revistas que te pueden pedir un poquito más, ¿ok? Pero por ahí va, de 8 a 15 palabras.
Después tienes que poner los autores, los datos de quienes hicieron el artículo, a qué institución pertenecen muchas veces, ¿no? Y pones en el orden, ¿no? Primero va el investigador principal, después va el segundo investigador y así, ¿no? Se va poniendo en orden también. Después, vas a manejar el resumen o en inglés le dicen el famoso abstract, ¿ok? El resumen. Mira, el artículo, por ejemplo, a ti te dejan una tarea donde tienes que revisar, elegir 20 artículos de investigación, ¿no? Pueden dejarte. Entonces, tienes cien artículos que has buscado. De esos 100 tienes que elegir 20. ¿Cómo vas a elegir esos 20 de una forma rápida, ¿no? Solo leyendo el resumen. En un artículo científico, yo leo el resumen, ya sé al menos de qué trata ese artículo, sin leerme las 15 páginas. El resumen ya me dice casi todo. Me dice el objetivo, me dice el tema, la población, el método, me dice casi todo. Bien, ese es el fin del resumen. Pero el resumen tiene que ser preciso. ¿Qué quiere decir? Tiene que abordar 200 palabritas. ¿Ya? Es dependiendo también de la revista, pero normalmente aproximados 200 palabritas. Bien, el resumen tiene que ser claro y preciso. Entonces tú tienes un artículo científico, vas a ese artículo y ya tienes ahí tu resumen. Bien, todos los artículos tienen su resumen. Abajo del resumen tú encuentras las palabras claves que normalmente bordean de 3 a 10 palabritas. Las palabras claves te ayudan para qué? Para los servicios bibliográficos. ¿Qué quiere decir? Las palabras claves te ayudan para ubicar más rápido esa investigación. ¿Ok? Eso tú lo vas a ver con más a detalle todavía en la universidad, ¿no? Cuando te enseñan operadores booleanos, ¿no? Gestores bibliográficos, ¿no? Cuando te enseñan eso, vas a encontrar todavía, vas a entender mejor el fin de las palabras claves. Pero ese es el fin general, ¿no? Que te ayudan a ubicar más rápido una investigación. Profe, después tengo la introducción, donde ya me presentas todo. Tengo los materiales y métodos, tengo los resultados, la discusión, la bibliografía, las conclusiones, ¿no? Agradecimientos si quieres. Algunos ponen, otros no, dependiendo también de la revista. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde encuentro la teoría? Porque recuerda que aquí no es como la tesis. En la tesis hay un apartado, un capítulo que dice marco teórico. ¿Dónde encuentro la teoría en un artículo científico? Porque sí hay, ¿ah? No hay mucha, pero sí hay. ¿Dónde tú encontrarías la teoría, chicos? Perfecto, Neil. Bien, chicos, tú vas a encontrar la teoría bien, Yamila. Vas a encontrar en la introducción, ¿ok? O sea, la definición de algún término, aparte de que te ponen el tema, te colocan el objetivo, de qué trata la investigación, la justificación, también te van a colocar un poquito de teoría en la introducción, ya en los artículos científicos. ¿Ya? Si quieres buscar teoría cuando hagas una investigación, en la introducción, pues tiene que estar la teoría. Porque después vienen los materiales, los métodos, ¿no? Y eso ya es un aspecto más, no es teórico, no es más técnico, ¿no? Más práctico, ¿no? ¿Qué método has utilizado? Normalmente se utiliza el método científico, ¿no? Para las investigaciones. De ahí nace ya si es la investigación cualitativa, cuantitativa, tipos, diseños, etcétera, etcétera. ¿Qué población? Etcétera, etcétera. Resultados. Aquí tú ya pones qué has logrado, qué has encontrado en la investigación. En la discusión es una comparación con otras investigaciones que has utilizado para la tuya. Bien. Y después tienes tus conclusiones, que es un resumen de todos tus resultados de forma general. Y tus agradecimientos. Esto, como te digo, es opcional. Algunas revistas lo tienen, otras no. Bien, el agradecimiento. Y las referencias que sí, obviamente, sí o sí tiene que tener tu artículo. Bien, eso sería todo respecto al artículo. Tienes la guía de exposición. Esto es más que todo para, bueno, creo que lo consideran en sociales, pero igual te lo comento un poquito. Porque el guión de exposición, tú has expuesto toda tu vida en el colegio, así que sabes cómo exponer, ¿verdad? En la universidad también vas a exponer. Entonces, tu guía de exposición simplemente tiene que tener, ¿qué? Información ordenada. Bien, tienes que tener un lenguaje exacto, adecuado para el público que vas a exponer, frases cortas, indicaciones cortas, no tienes que hablar mucho, ¿no? Tienes que, lo que las frases que vas a utilizar tienen que estar bien enlazadas
y tienes que pensar el inicio y en el cierre tienes que captar la atención del público. ¿Puedo decir un chiste, profesor? Sí, sí puedes decir un chiste. ¿Dónde? En la introducción. ¿Puedo decir una anécdota? Sí, también puedes decir. ¿Puedo contar algo? Sí, en la introducción. Del tema, por si acaso, no cualquier chiste. Bien, tiene que ser del tema. Entonces ahí tú presentas, explicas un poquito en qué consiste tu investigación en la introducción. Después explicas un poquito los datos, das información y por último terminas resumiendo todo otra vez. Haces un resumen de todo en la conclusión. Y fin, terminaste tu exposición. Listo, chicos. Eso sería todo entonces respecto a nuestros textos académicos. Profe, mm, ¿cómo aplico derechos de autor al estado de mi trabajo? Eh, bueno, en el mundo de la investigación tú tienes que citar, ¿no? Y tus trabajitos, no he visto eso mucho, pero tus trabajitos, por ejemplo, las investigaciones, hay investigaciones en el mundo que se hacen muy similares o parecidas, ¿no? Pero van cambiando un poquito dependiendo de la población, de cómo se investiga, ¿no? Entonces, no hay, digamos, así como que yo sepa, ¿no? Un departamento que, no sé cómo eh, por ejemplo, la música, ¿no? Copyright, que tienes que patentar, ¿no? A una marca, ¿no? Para que nadie te la copie después. No hay algo propio, ¿no? Podríamos decir. Pero si se descubre eso, tú puedes sin ningún problema, denunciar, ¿no? Y si se descubre eso encima, si hay plagio, ¿no? Dependiendo lo que se haga, te quitan la tesis, pues, ¿no? Te quitan tu tesis, tu título, tu grado, lo que has hecho, ¿no? Si te descubren. Bien, o sea, hay sanciones. Bien, chicos, eso sería todo entonces. Antes de que se acabe la grabación, voy a dictarte las claves de tu práctica. Bien, vamos a dejar de compartir. Si hay alguna pregunta más por ahí, ponla en el chat mientras yo dicto las claves, ¿ya? Igual está en la grabación, entonces ya miras después la grabación si no logras anotar todas las claves. ¿Ya? Uno, besito. Dos, amiguito. Tres, besito. Cuatro, besito. Cinco, besito. Seis, chivito. Siete, chivito. Ocho, chivito. Nueve, besito. 10, amiguito. 11, beso. 12, beso. 13, casa. 14, beso. 15, amigo. 16, beso. 17, casa. 18, amigo. 19, casa. 20, amiguito. 21, enano. Alexander, plantéame la pregunta mientras voy dictando. 21 enano, 22 casa, 23 casa, 24 casa, 25 beso, 26 beso, 27 amigo, 28 beso. De los objetivos, Alexander. 28 beso, 29 casa, 30 casa, 31 beso, 32 casa, 33 beso, 34 beso, 35 enano. Bien, sí, Alexander, depende de los objetivos. Muchas veces, aunque por ahí puede ser un hito más como algo general, pero normalmente las conclusiones dependen de los objetivos, bien, en las tesis. Listo, bien chicos, eso sería todo entonces. Si no hay ninguna consulta más, voy a enviarte igual lo que hemos apuntado, el archivito, bien, te lo envío. ¿Cómo es esto? Ocultar ventana. Listo, chicos. Te envío el archivo. Espérame. Acá está. Material de la siguiente no tengo a la mano ahorita, ¿no? Así que I am so sorry, Neil. No lo tengo. Bien, ahí está. Bien, chicos, a la mano no lo tengo. Bien, chicos, eso sería todo entonces. Ahí está, ya te envié el material con los apuntes y todo. ¿Ya? Cuídate mucho entonces. Estudia, no te preocupes. Nos vemos la próxima clase. Bueno, nos escuchamos. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Bonita semana.